llevar en de formación, ¿de acuerdo? Espero que estés observando ahí la pantalla correctamente y bienvenidos a todos los que se están conectando, ¿sí? Muy bien. Entonces, la realidad detrás de todo esto, chicos, es que uno puede empezar a hacer trading de diversas formas, ¿sí? Antes de empezar con un capital real o un capital simulado como una cuenta de fondeo, por ejemplo, es importante que uno se pueda lo que es identificar a través de cómo yo empezaría una cuenta de trading, ¿de acuerdo? Bienvenido, Josué. Qué gusto tenerte en este espacio. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que yo soy uno de los traders que apenas inicia y tal vez tengo un capital de $50, de $100, de 500, de 1000. No lo sé, tal vez alguien aquí en sala tenga el músculo financiero como para iniciar una cuenta de 10,000, por ejemplo, o si no, a través de apalancamientos financieros como cuentas de fondeo, por ejemplo, que las cuentas de fondeo serán un tema muy aparte que tendremos el gusto igualmente de tratar en cada uno de los espacios a continuación, ¿de acuerdo? Pero hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy uno de los traders nuevos que apenas inicia dentro de este comercio y tal vez solamente tengo para fondearme unos $50, unos $100 para una cuenta real, ¿no es cierto? Antes de iniciar una cuenta real, vuelvo a recalco, es muy importante que tomes en consideración todas las acciones preventivas que es necesario que puedas o que es desarrollar. ¿Cuáles son las acciones preventivas que te acabé de comentar? Primero, que definas tu tipo de perfil de trader. Segundo, que definas correctamente tus parámetros de entrada, parámetros de salida, cómo cortar ganancias, cómo cortar pérdidas si acaso las hay, por ejemplo, y obviamente las va a haber, ¿sí? Y una vez definido eso y haberte entrenado en el contexto adecuado, vamos a pasar ya a hablar dentro de lo que son cuentas reales dentro del mercado Forex. ¿Cuántas cuentas hay? ¿Cuáles son los tipos de cuentas que existen? ¿Y cuál es la que a nosotros nos conviene? ¿De acuerdo? En este caso, igualmente vamos a tomar algunos ejemplos y vamos también a pasar a un ejemplo de la vida real, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de las cuentas en Forex, ¿de acuerdo? Esto determina el éxito de tu trading, ¿sí? Porque mira esto, cuando tuve el gusto de iniciar en el tema de inversiones, te soy sincero, yo no conocía nada de lo que te estoy comentando. Hoy en día, gracias a un proceso organizativo, se sabe cuál es el proceso paso a paso para empezar desde cero. Pero cuando tuve el gusto de iniciar, a mí lo único que me dijeron es, ábrete una cuenta en un broker, verifica la cuenta, elige un tipo de cuenta y empieza a operar. Entonces, a veces yo iniciaba con capitales de $50, de $100, de $200, a veces incluso capital prestado. Grave error, ¿de acuerdo? Grave error dentro de ese espacio. Entonces, al no saber las características o condiciones de las operaciones o las cuentas que yo elegía, por ejemplo, terminaban siendo desfavorables para mi proceso operativo. Sí, y de cierta forma, muchas de las veces me terminaban mitigando por spread, a veces los stops cortos, a veces el mismo swap, la comisión del broker, etcétera, etcétera. Para esto, igualmente, pues vamos a hablar acerca de algunos tipos de brokers con los cuales nosotros podemos aperturar cuentas, ¿de acuerdo? Esta videoconferencia, desde ya me adelante te lo digo, no es para recomendar específicamente un broker, no es para que tú de aquí vayas y te abras una cuenta. No, cada uno de nosotros tiene un criterio libre para poder elegir el tipo de broker que más le convenga. En este caso voy a tomar tres ejemplos y en el tercer ejemplo nos vamos a pasar a un análisis de la vida real, por así decirlo, abriendo el broker que nomás tiene y el que nosotros ocupamos, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo, repito, no es una recomendación de broker, así que indistintamente si tú elegiste un broker y ya lo tienes, pues perfecto, seguramente las condiciones operativas dentro de ese broker te favorecen, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Cuando se trata de seleccionar un broker de Forex que ofrezca las condiciones mencionadas, por ejemplo, en base a la característica y operativa de tu perfil, por ejemplo, vamos a observar que primeramente estos tipos de brokers cuenten con escenarios de simulación. Para no ponerlo complejo, simplemente que cuenten con cuentas ¿de acuerdo? Que tengan dentro de sus escenarios cuentas micro, estándar, SN, y para los operadores que ya hablan de contextos mucho más amplios, que incluso hablan de capitales más allá de los miles de dólares, por ejemplo, tipos de cuentas VIP, ¿sí? Donde incluso existe lo que son procesos de asesoramiento financiero por parte del mismo broker. Qué curioso, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental, y partimos desde este primer criterio, en entender qué tipo de broker poder elegir en base a las regularizaciones que este broker tenga en el mercado. Seamos sinceros, aquí en Ecuador, por ejemplo, no hay, por así decirlo, un organismo, bueno, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel Latinoamérica, no existe un organismo específico que demande el funcionamiento, apertura o cierre de algún tipo de broker, ¿no es cierto? Es por eso que al menos aquí en Ecuador tú sabes que hay un montón de brokers que a cada rato asoman, a cada rato están brokers por aquí, brokers por acá, que por este otro, y cosas por el estilo. Y algunos brokers incluso nos permiten ver situaciones web o páginas web que simulan a brokers profesionales. Entonces uno tiene que saber dónde sí y dónde no para evitar para evitar no caer en estos tipos de errores, donde muchas de las veces nuestro capital corre riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, basado en este tipo de brokers y las regularizaciones,
Entre los tres ejemplos que te quiero compartir, igualmente son brokers que en su momento hemos tenido el gusto de probar. Actualmente estamos trabajando con un broker indistintamente, no es que estemos patrocinados, ni refiriendo, ni cosas por el estilo, sino más bien es un broker que ha cumplido con la expectativa operativa que nosotros manejamos, ¿de acuerdo? Entre estos brokers, por ejemplo, encontramos IG Markets, por ejemplo, lo más importante, observar las regularizaciones, entre las cuales las más fuertes es, por ejemplo, la FCA de Reino Unido, la ASIC australiana y otras autoridades globales, por ejemplo. Tipos de cuentas que ofrece este tipo de broker, y aquí es donde nosotros nos vamos a poner énfasis. Por ejemplo, ofrece cuentas estándar, las cuentas SN y las cuentas VIP. Lo más importante, mira, si tú eres de las personas que, por ejemplo, le gusta operar sesiones específicas, sea la sesión de Londres, la sesión de Nueva York, por poner un ejemplo, te guste operar el oro, te guste operar el petróleo, la plata, el cobre, los índices bursátiles, S&P 500, Nasdaq 100, GER 30, el que tú gustes, lo más importante en un proceso operativo va a ser definir correctamente el spread, ¿de acuerdo? La diferencia de precio. La mayoría de cuentas bueno, los brokers que cuentan con cuentas, valga la redundancia, SN, son esos tipos de cuentas que tienen cero spread. Es decir, el spread no influye mucho en tu proceso operativo. Tú sabes que si tienes experiencia, por ejemplo, en horarios de la mañana, en la sesión de Nueva York, muchas de las veces en otras cuentas que no son SN, cero spread, por ejemplo, el spread es muy amplio, muy volátil. Y querer entrar en operaciones que tengan 3 pips de stop loss, 5, 6, 7 pips de stop loss es imposible, porque la misma fluctuación del spread haría que te saque inmediatamente en stop loss. Así que esa cuenta no conviene, ¿de acuerdo? Así que quédate hasta el final, que esta videoconferencia te puede ahorrar cientos de dólares, ¿de acuerdo? En el contexto operativo, ¿sí? ¿Qué más nos dice este tipo de broker? Las características: spreads competitivos, ejecución rápida, acceso a una amplia gama de mercados. Bueno, en el contexto de amplia gama de mercados, tengo entendido que algunos brokers incluso ofrecen más de 4,000 activos con los cuales puedas diversificar acciones, commodities, futuros, metales, lo que tú quieras. Pero para serte sincero, cuando nosotros empezamos en el proceso de inversión en trading, no vamos a diversificar con el montón de opciones, sino más bien nos vamos a enfocar en algunos pares que nos permitan condiciones favorables y en base a esas condiciones favorables empezar a operar en continuidad del precio, ¿de acuerdo? Soporte técnico, recursos educativos, perfil ideal para traders intermedios o avanzados, de acuerdo a este tipo de broker, por ejemplo, para traders intermedios o avanzados que buscan que un broker con gran solidez y experiencia en el mercado, ¿de acuerdo? El siguiente broker, por ejemplo, que hemos tenido el gusto igualmente de indagar, aunque ojo con esto, y permíteme me adelanto un poco más, cosas que muchas de las veces no se escuchan nomás en una videoconferencia tradicional, te comparto. Algunos brokers tienen una velocidad de ejecución de las órdenes, ¿de acuerdo? En este aspecto, Easy Markets no tiene la velocidad de ejecución inmediata al mercado. Es decir, si tú pones una compra o una venta, digamos que operas tal vez algún evento de alta volatilidad como un fundamental. Digamos que vas a establecer una compra o una venta. En dicho momento de la ejecución al mercado que quieras establecer, tarda en ejecutarse, ¿de acuerdo? Tarda unos cuantos segundos, tal vez uno o dos y ya está. Pero ese movimiento, al momento que se tarda en ejecutarse, a veces nos hace tomar malos puntos de entrada, ¿sí? Cosas que a veces esos pequeños detalles que tal vez uno diría, pues, son detalles, ¿de acuerdo? Pero son importantes al momento de operar. Al menos si buscamos hacer que esta profesión se vuelva una de las principales opciones para tener una fuente de ingresos diferente, ¿de acuerdo? Aparte de la que ya tienes, ¿sí? Entonces, ¿qué se habla acerca de Easy Markets, ¿de acuerdo? Cumple con regularizaciones mucho más, incluso una extra más, que es la ASIC australiana, la CISEC de Chipre y la FCA, ¿de acuerdo? Tipos de cuentas que ofrece cuentas estándar y Raw Spread, SN, ¿de acuerdo? Características: spreads ultra bajos y comisiones competitivas en cuentas raw spread. Excelente velocidad de ejecución y acceso a precios interbancarios. Gran soporte técnico y variedad de plataformas. Perfil ideal: traders intermedios y avanzados, ¿de acuerdo? Que buscan operar en un entorno con alta fiabilidad. Ahora, quiero compartirte lo siguiente. Como tú puedes observar, en estas dos opciones de brokers que estamos brevemente analizando una característica superficial, porque no hemos profundizado, vamos a tomar como ejemplo al final de esta videoconferencia a un broker para profundizarlo a mayor detalle. Pero como tú puedes observar, la mayoría coincide siempre como perfiles de traders, perdón, intermedios o traders avanzados, ¿de acuerdo? Cuando uno logra cruzar el umbral de básico a intermedio, cuando uno busca cruzar el umbral de intermedio a avanzado, ¿cómo sabemos si estamos en un perfil intermedio, en un perfil avanzado o en un perfil básico, ¿no es cierto? Todo va a depender del entrenamiento que tú estés desarrollando al momento de poder lo que es cumplir este tipo de disciplina en estabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, la estrategia, tener correctamente en claro cuáles son las condiciones necesarias para operar y lo más importante que al menos en estos últimos años he venido lo que es observando y sacando como conclusión es determinar correctamente un sistema o un plan de trading, ¿de acuerdo? El famoso plan de trading. En mi caso personal y en la mayoría de nuestros colegas que estudian con nosotros, mencionamos tres aspectos principales, el cual es entender correctamente cómo funciona un criterio técnico de operación en base o en conjunto con la gestión de capital
Y eso entrelazado también con el proceso emocional, ¿de acuerdo? Entendemos perfectamente que hoy en día, creo yo, que la mayoría podemos alcanzar cierta rentabilidad a lo largo de meses, pero la consistencia es donde realmente se marca la diferencia, ¿sí? Ser rentable se lo puede alcanzar, pero ser consistente muchas de las veces uno no lo alcanza, tal vez, porque te comparto algo, de hecho, en esta experiencia he tenido el gusto de estar en varios escenarios de capacitación, conocer mucha gente, gente que hace trading, gente que tal vez solamente habla de trading, posiblemente, pero dentro de esos escenarios he aprendido que hay personas que a veces alcanzan una rentabilidad de un año, pero ¿qué pasa el siguiente año? Posiblemente por efectos emocionales, por efectos de gestión o eventos de técnica, terminan quebrando todo el trabajo que han venido haciendo. ¿De acuerdo? No quiero que te espantes ni tampoco que te traumes o cosas por el estilo, pero es la realidad que termina sucediendo. Por eso es importante trabajar las bases en tres aspectos principales: técnica, gestión y emoción. Incluso estos tres aspectos principales se adaptan al criterio de tener lo que viene siendo actividades preventivas antes de invertir, ¿sí? Para evitar frustraciones. Tú sabes que una mala racha en el mercado muchas de las veces nos decepciona. Pasamos mal, enojados. En mi caso, hace un par de años atrás, bueno, yo tenía rachas negativas en un día o en una semana, terminaba completamente frustrado, terminaba peleado con todo el mundo, pateaba al perro. Bueno, no tengo perro, pero eso es un ejemplo. Y muchas de las veces esa sensación emocional no nos permite ver más allá de ese escenario, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué se requiere? Compromiso de aprendizaje, renovación y obviamente, pues, estar creciendo de forma personal también, aunque no se lo crea, ¿de acuerdo? Muy bien, entre uno de los últimos brokers que tenemos por analizar dentro de este escenario, es el broker de Hot Forex, ¿de acuerdo? Bueno, el broker de Hot Forex, seamos completamente sinceros, ningún broker tiene, por así decirlo, las características perfectas que te digan este sí o este no. Cada uno de ellos tiene sus diferentes tipos de ventajas, diferentes tipos de falencias seguramente, y entre esos escenarios cada uno de nosotros debe empezar a determinar cuál conviene y cuál no a la vez, ¿de acuerdo? En este tipo de escenario vamos a pasarnos a observar, por ejemplo, cómo funciona el broker de Hot Forex, ¿sí? Para poder lo que es en este caso determinar las condiciones en las cuales uno podría lo que es empezar a operar y sobre todo los tipos de cuentas, solamente para tomarlo como ejemplo. Independientemente, cada uno de nosotros, vuelvo repito, es libre de elegir el broker que más gusta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, antes de continuar, preguntas, dudas o inquietudes de repente, si es así, por favor, déjalas en la bandejita del chat para poderte lo que es resolver, ¿sí? Si no es así, pues continuamos, ¿de acuerdo? Como tú puedes observar, por ejemplo, este broker cuenta con cuatro cuentas principales para nuestros gustos operativos, ¿sí? ¿Cuáles son estas cuatro cuentas con las cuales tiene o uno puede lo que es iniciar? Aquí puedes ver que iniciamos para una cuenta real con una cuenta CEN, cuenta centavo, cuenta premium, cuenta cero spread y cuenta pro. La gran pregunta que nos hacemos es cuando iniciamos a hacer trading en una cuenta real es, pero ¿con cuál de estas cuatro opciones yo puedo optar? ¿Será que me conviene la pro, la cero spread, la premium o la CEN? O tal vez me conviene la cuenta de bono. ¿Sí? ¿Cuál de estas opciones me conviene? Vamos a ir viendo y vamos a ir observando. Por ejemplo, observando y viendo lo mismo, ¿no? Vamos ahí. Digamos que vamos a elegir la cuenta SEN. Como tú puedes observar, la cuenta SEN, por ejemplo, permite lo que es aperturarse la cuenta. Bueno, la mayoría de cuentas permite aperturarse directamente en el MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Y lo más importante que nosotros vamos a observando aquí son los detalles de la cuenta. Por ejemplo, mira, ¿tiene un mínimo de depósito esta cuenta? No. Algunos brokers incluso permiten lo que es depósitos desde $5 en adelante, ¿de acuerdo? Pero seamos sinceros, si abrir una cuenta con $5, bueno, tal vez para una o dos entradas que tomemos, ¿de acuerdo? Otros, por ejemplo, tienen un mínimo de 100, de 200, de 300, dependiendo del broker que se ocupe. Aquí, como podemos observar, el spread obviamente tiene una diferencia de 1.2 pips, por ejemplo. ¿Y cómo funciona el spread? Hagamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos una estructura así, ¿ya? Y digamos que aquí vamos a tomar una decisión de venta, ¿sí? Y resulta que esta decisión de venta tiene un nivel de stop loss de 5 pips. Pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, el take profit estaría por acá, ¿sí? Digamos que la operación se devuelve y obviamente pues se va a ejecutar nuestra orden, ¿de acuerdo? Como aquí tenemos 5 pips de stop loss, por ejemplo, 5 pips de stop loss, considerando que nos hemos abierto una cuenta SEN y sabiendo que la cuenta SEN tiene un spread de 1.2 pips que va desde 1.2 pips porque puede variar, esto significaría que tu stop loss no está en 5 pips, sino tendrías que restarle la diferencia de en qué momento ese spread se encuentra. Por ejemplo, digamos que tomamos en consideración la base. Tu stop loss no sería de 5 pips, tu stop loss estaría siendo aproximadamente de 3.8 pips de stop loss. Entonces esa idea lo cambia, porque al momento de que ejecute tu orden, lo más seguro es que ni bien active
tal vez el mismo spread ya te termine sacando en stop loss. Y uno se queda a veces pensando, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a mí me pasaba. Cuando yo hacía mis análisis en el TradingView, por ejemplo, tomaba mis puntos de entrada y a veces decía, excelente, regresaba a ver en el TradingView y decía, excelente. La entrada me activó al PIB, soy un crack, decía yo, bueno, en esos momentos. Entonces decía, soy un crack. Y resulta que luego iba a ver en el MetaTrader y resulta que nunca lo activó. Y yo decía, a ver, ¿por qué no activa mi orden en el MetaTrader y en el TradingView sí lo activó? Algo debe estar mal, el broker no quiere que sea exitoso y me empezaba a inventar un montón de cosas que no vienen al caso, ¿de acuerdo? Pasa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que la diferencia de spread muchas de las veces actúa en algunos escenarios en contra de nuestro proceso operativo. Porque ¿qué tal si yo pongo la entrada y entra el PIB, pero por la diferencia de spread nunca activó y el precio más bien continúa y se va de largo, ¿de acuerdo? Entonces, para operativas pequeñas, tipo scalping, yo que sé, sesión de Nueva York, temporalidad de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos tal vez, posiblemente este tipo de cuenta no convenga por el spread que se maneja, ¿de acuerdo? Los instrumentos, espero que esa parte me hayas podido entender. Si es así, escríbeme en el chat. Y si no es así, pregunta también. Entonces, instrumentos que se pueden operar dentro de este mercado, ¿de acuerdo? Como puedes observar, por ejemplo, existen instrumentos dentro del mercado de Forex mismo. Se puede operar el oro, como podemos observar. Comisiones por intercambio no tiene. Y el swap libre, por ejemplo. El swap sí tiene swap. Nos va a cobrar lo que es el swap. ¿Y qué es el swap? Es la comisión que el broker te cobra por tener operaciones que excedan más de un día. Hagamos un ejemplo. Resulta que abriste una operación a las 6 de la tarde. Y más de un día no significa que porque abriste 6 de la tarde la operación, a las 6 de la tarde se cumple un día. No. Hace referencia al uso horario en el cual el broker, en este caso, pues es el que maneja, por así decirlo. Por lo general, este cambio de horario lo genera tipo 4, 3, 5 de la tarde, entre esos horarios aproximadamente. Pasa ese horario y lo que hace es cobrarte el swap, ¿sí? El swap en ventas es muy diferente al swap de compras y eso en ciertos escenarios, para un criterio intradía o estrategia swing trading en largo plazo, es decir, imagínate, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo este tipo de estrategia swing trading, a veces tengo posiciones abiertas en compra o en venta y las dejo correr por 1 semana, 2 semanas, hasta que se dé el escenario ideal, obviamente con el respectivo análisis. Pero si el swap no va a mi favor, lo más seguro es que en unas 3 semanas que tengo una operación abierta, por ejemplo, el swap me esté cobrando una comisión más alta de lo que tal vez estoy ganando. ¿De acuerdo? Entonces es importante conocer qué tipo de opciones tenemos con el criterio del swap. ¿Entendido? Muy bien. Continuamos. Ejecución al mercado. Si existe un mínimo de lotaje de 001 también, eso es bueno. Apalancamiento 1-2000, lo sugerible es utilizar un apalancamiento 1-500, ¿sí? ¿A qué hago referencia con esto? Mira, el 1-2000 no está mal, pero hagamos un ejemplo. Digamos que tienes una cuentita de $100. Si tenemos un apalancamiento 1-2000, por ejemplo, eso nos permitiría, nuestra cuenta es como un arma de doble filo. Me permitiría sobreapalancarme del capital que tengo y ese sobreapalancamiento de cierta forma también sobreexpone a nuestro capital. O bien ganamos con un sobreapalancamiento, o bien nos hace perder la totalidad o parte de la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces es importante manejar un apalancamiento adecuado. El que hemos venido sugiriendo ha sido de un apalancamiento 1-200 o 1-500, ¿sí? Para evitar ese tema de tentación. La segunda cuenta, por ejemplo, tenemos la cuenta premium dentro de este broker. ¿Qué nos dice la cuenta premium? Las mismas características, ¿sí? Como tú puedes observar, no tiene un depósito mínimo y lo que podríamos recalcar, a diferencia de la cuenta centavo versus la cuenta premium, es que aquí te da más de 3.500 instrumentos con los cuales operar. Bueno, seamos sinceros y hagamos una pregunta. ¿Será que a mí me interesa tener más de 3.000 activos con los cuales operar? Posiblemente no, ¿no es cierto? Porque no voy a estar mirando acciones, futuros, commodities, etcétera, ¿no es cierto? Sino más bien enfocarnos a un solo mercado y dominarlo a la vez. Puedes observar que igualmente tiene el spread desde 1.2 pips, el swap igualmente va a cobrar swap, no tiene comisiones por intercambio y todos los detalles son similares al anterior, ¿de acuerdo? La única diferencia que encontramos aquí es que opera más de 3.000 activos o 3.500, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente. El cero spread. Bueno, en lo personal yo tengo una cuenta dentro del cero spread, ¿sí? Este tipo de cuenta a mí me conviene, ¿de acuerdo? Porque las operaciones que yo hago en el oro, en el petróleo, en la plata o en algunas divisas, por lo general el spread es cero, ¿de acuerdo? Es cercano a cero. Es decir, yo puedo tomar una entrada a dos pips de stop loss, por poner un ejemplo, y la reacción puede darse tranquilamente sin correr el riesgo de que inmediatamente el precio me saque o me limite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la opción cero spread es una buena opción para las personas que hacen scalping o que hacemos scalping. ¿Sí? Como podemos observar, por ejemplo, en este caso, si nos cobra comisión por intercambio. En el anterior, en las dos cuentas anteriores, Premium y Centavo no cobraba comisión, en este caso sí cobra. Me parece que por cada 0.01, en el caso del oro, cobra 14 centavos. Puede ser que convenga o puede ser que no convenga. Y aquí hacemos una balanza, ¿no es cierto? Puede ser que tengamos otro broker donde cobre comisión y sea más barata, o puede ser que haga otra comisión en otro aspecto, ¿de acuerdo? Pero seamos sinceros, cuando empezamos a invertir, obviamente buscamos
largos plazos, buscamos opciones mucho más amplias que nos den un mayor tipo de rendimiento y obviamente pues las comisiones que el broker cobra no sean tan significativas, sino más bien la ganancia que vamos obteniendo. ¿De acuerdo? No existe un mínimo de depósito, tiene las mismas condiciones, más de 3.500 instrumentos. El swap si nos cobra, en este caso el swap no paga. Hay algunos brokers que te pagan por tener operaciones en el largo plazo. Es decir, mientras vendes un activo y lo tienes por una semana, te va dando centavo, centavo o dólar, dólar, en base al apalancamiento. En este caso, no tienes opción este tipo de cuenta como las tres anteriores, más bien nos cobra si tomamos en decisión una orden de venta, tal vez digamos en compra. ¿Qué pasa si el día de hoy quiero posicionarme en el australiano dólar, como un ejemplo, en compras? Debemos ir a las propiedades del símbolo y saber si en compras en el largo plazo me cobra comisión y si me cobra comisión no conviene, a no ser que se tenga el análisis correcto y se espere que muy próximamente el precio pueda fluir a favor y no supere esa comisión. Pero si no, pues no funciona así. Si más bien sería una opción en donde el swap nos pueda pagar a favor. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Y disculpa que pase así de rápido, ¿de acuerdo? Vamos a la opción Pro. En la opción Pro tienes un mínimo de depósito de $100. Aquí no puedes abrir una cuenta si no es primero con $100, ¿de acuerdo? ¿Tienes el spread? Claro que sí, pero el spread es 0.6 pips, es la mitad de las dos primeras cuentas. No hay comisión por intercambio, ¿de acuerdo? Y tampoco te pagan el swap, ¿sí? Pero ¿cuál vendría siendo una de las ventajas de este tipo de cuenta? Bueno, el tipo de spread, ¿sí? Si, por ejemplo, en el tipo de cero spread, ahí no nos cobraban nada de spread, pero había comisión por intercambio. Es decir, apenas tomas una orden de compra o de venta, el broker ya te cobra una comisión. En este caso, como podemos observar aquí en el Pro, no hay comisión, pero hay spread de 0.6, que es la mitad. Posiblemente para un proceso de scalping sin estrategias scalping, no intraday ni swing, posiblemente la Pro podría verse entre una balanza para elegir entre la Pro o entre la cero spread. ¿De acuerdo? ¿Cuál de esas opciones podríamos elegir? Sí, vamos a continuar. ¿De acuerdo? Por último, las cuentas bono. Bueno, en lo personal, yo no sugiero utilizar las cuentas bono, puesto que, claro, a veces hay bonos en los brokers, ¿no? Donde te aportan un capital extra. Uno dice, ejemplo, deposito siempre el broker me da un bono de 100%, $200 tengo para operar. Pero al momento de empezar a cobrar o al momento de empezar a retirar, hay ciertos términos y condiciones que se llaman la letra pequeña, que comúnmente lo mencionamos, que es importante entenderlos. En lo personal, no sugiero operar con bonos. Pero ¿qué nos dice este tipo de cuenta? Mira esto. En este caso, el spread es de 1.4, es 0.2 mayor a los dos primeros, ¿de acuerdo? No cobra comisiones. El swap en este caso sí me va a pagar, si tú puedes observar, el swap sí me va a pagar. Hagamos un ejemplo. Digamos que en el australiano dólar yo tengo una venta en el largo plazo, porque está llegando a máximos. Y puede ser que en el largo plazo yo pueda tomar una venta y dejarla un mes, 2 meses, y en esa posición en venta, si yo me percaté el tipo de swap que paga a favor, mucho mejor, mientras mi orden posiblemente pase fluctuando en negativo, positivo entre el transcurso de la semana, el swap me va a ir pagando valores a favor, que luego eso puede también en ciertos escenarios, dependiendo del broker, contrarrestar con las pérdidas que podemos empezar a experimentar, ¿de acuerdo? En el largo plazo, obviamente. Recordemos que una operación en rojo solamente es un número en rojo, se vuelve real cuando lo cierras. Lo mismo, lo contrario, una operación en color azul, estás ganando, no es nada más que una operación, un numerito azul. Se vuelve real cuando decides cerrar esa posición. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Espero que esta videoconferencia haya sido de mucho valor para ti. Espero igualmente que si un caso dado te está llamando la atención esto, y si quieres ir un paso más allá, te comparto que estamos habilitando nuevamente espacios desde cero para los entrenamientos privados uno a uno, si así lo eliges, o si no, de cierta forma, darte acceso a nuestro proceso de formación que lo compartimos de forma privada. ¿De acuerdo? Espero que esta información haya valido la pena. Si es así, por favor, te espero en la próxima videoconferencia que aportemos igualmente valor. Vamos a profundizar más temas sobre estos y estaré muy gustoso de estar a tu servicio, ¿de acuerdo? Que tengas una buena noche y muchos éxitos en tu proceso operativo, ¿sí? Pasa muy bien. Chao, chao.